programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días. Una vez más, hoy 5 de septiembre, nos encontramos en un viernes, un programa especial el día de hoy, buenas noticias para todos los guatemaltecos, 5 de septiembre, un regalo que el pueblo de Guatemala pues le da a las futuras generaciones, y es que a través de la lucha que se generara contra una ley que atentaba contra la vida, contra el futuro, contra las familias, pues se logra la derogatoria de esta ley por la presión popular. El pueblo habló, el pueblo se hizo sentir, y ese es un reconocimiento muy especial a toda la gente del interior de la República, a todos esos agricultores, a todas esas organizaciones que se pues hicieron notar y que se activaron y que hoy es un ejemplo para la historia de este país. Ese es el tema más importante y es el regalo más grande que el pueblo le pudo dar a las futuras generaciones. Hoy, 5 de septiembre, está con nosotros Germán Cruz, Edgar Figueredo, está Omar Rodas, el expresidente Jorge Serrano Elías y su servidor Otto Rothman. Y bueno, pues luego de dar ese reconocimiento especial a todas estas comunidades, a la vez hacemos un llamado para que se mantengan pendientes, que se mantengan en alerta, que se mantengan activos y que estén siempre al tanto del acontecer, porque aún existe la amenaza de una ley que atenta también contra el desarrollo de este país, y esta es la ley de evasión y desempleo, como la hemos denominado, y es una ley que le da privilegios a un sector muy pequeño y que ha sido favorecido por decenas de años, por siglos de años, y pues la historia del país no va a cambiar si existe ese tipo de privilegios para estos pocos malos guatemaltecos. No todos los empresarios y comerciantes son malos, son pocos los malos, pero son muy poderosos esos malos, y son los que dominan la agenda, al extremo que esta semana llegaron a sacudirle el escritorio al presidente, de alguna forma exigiendo esta ley y exigiendo la ley de vegetales. Creemos que pretendían patentizar la caña de la que produce el dulce, y a través de alguna empresa de papel en Estados Unidos pretendían ellos pagar, una empresa propia de papel de ellos, ¿verdad? Fantochada, una fantochada ya, pretendían pagar altas regalías para evadir sus utilidades en este país. Entonces, es el único, la razón que yo entiendo, porque interesados en el maíz y esas cosas, pues a pesar de que es un paquete grande, más era buscar una forma segura de evadir sus utilidades y pues ordeñar aún más el territorio nacional. El caso de la CICIG Byron Lima, un golpe certero a el sistema de estructuras paralelas. Es un golpe certero, es un golpe que nos dice mucho, que conocíamos todos los guatemaltecos. No traerá grandes cambios en el país. Lo que nos llama la atención es que hay de los casos tan emblemáticos como el caso del Banco de Comercio, donde se robaron más de 2.500 millones de quetzales, y pues no hay realmente castigo para Willy Zapata, para María Antonieta de Bonilla, para el Banco Industrial, para los bancos que orquestaron ese gran robo. Entonces nos llama la atención el gobierno de Berché, con crímenes por parte del yerno de Óscar Berché, por el hijo de Óscar Berché, y donde murieron oficiales del ejército, donde murió mucha gente en particular, donde hubo mucho tumbe, donde hubo muertes en las cárceles,
o sea, ejecuciones extrajudiciales de policías nacionales por parte del ministro de ese entonces, Bielman y Sperensen, y bueno, y los otros que ya sabemos que son un montón. Así es de que ahí necesitamos que la CICIG refuerce, y el Banco del Café también, hasta cierto punto, pues se lo redistribuyeron entre Banco Industrial y Banco Reformador. Así fue un negocio que no podemos olvidar y que no podemos dejar que la CICIG lo deje por un lado, porque hay cientos de muertos y hay miles de millones. Estamos hablando de entre 8,000 a 10,000 millones de quetzales que fueron defraudados a los cuentahabientes de estos dos bancos y otros bancos más. Algo que también vamos a comentar hoy es sobre esas torres o la pradera, sobre el señor Cash, sobre la IBE, y es que también es un caso de la CICIG y no lo podemos dejar por un lado. Hay empresarios de La Palma, hay empresarios del Dulce, está el señor Flavio M, Diego P, está Marjorie, y bueno, o sea, ¿y qué? Y ahí son miles de millones de dólares los que se están hablando, centros comerciales que se están hablando, extinción de dominio a muchas empresas que están generando incluso negocios en la electricidad, que están ahora, están dando pasos a otros proyectos donde se requiere, donde existe la posibilidad de esa inyección de ese dinero nuevo que hay ahora en el mercado. Mientras ese dinero nuevo está, hay más crímenes también que la CICIG debe de investigar. Y es que el ministro Eric Archila, de una forma, ha estado siendo favorecido por el Estado, con dinero del Estado, en campañas publicitarias en sus medios de comunicación, siendo el ministro. Y sumado a eso, está siendo también beneficiado con empresas que se benefician con licencias, con precios altos en la energía eléctrica, con precios altos en el gas propano, en los combustibles, y la CICIG no dice nada. Y hay cientos y miles de guatemaltecos muriendo por hambre, por falta de salud y por falta de educación. Y esas son muertes de lesa humanidad, porque son en macro, son en volumen, son subdesarrollo, a través de la malversación de fondos de un ministerio que favorece y explota y desplaza a los campesinos de las comunidades. Y la CICIG debe de pronunciarse. Entonces, que no nos vengan con un caso de un pequeño caso a querer tampoco lavarse la cara, porque no han hecho nada por el pueblo de Guatemala. Ahora, si esto realmente fuera poco, pues vemos las muertes de los niños aquí en Rachujá, las muertes de los vecinos de Rachujá, y eso es un cíclico. Allá en Huehuetenango, allá en San Marcos, la muerte física de cientos de niños que no se pueden, que están quedando paralizados en su edad de crecimiento por el cianuro. ¿Qué pasa con la CICIG? Si esos son crímenes de lesa humanidad. Entonces, nosotros le pedimos al señor Iván Velázquez que no nos vaya a dejar ya solo con que algo que necesitaba el presidente, sacar un subglobo, porque sabemos que hay crimen en las cárceles, ay Dios, si eso lo sabemos de siempre, pero que no nos vayan a dejar con ese caso pequeñito, que no nos vayan a querer como decir cumplimos, porque en Guatemala la impunidad está hoy más viva que nunca. Pero vamos a empezar contigo, Germán, y el tema de la ley, la victoria del pueblo ante estas atrocidades por parte de empresarios, malos empresarios. Primero que todo, buenos días, Otto, Omar, Edgar, y un abrazo a la distancia al ingeniero Jorge Serrano, pero también gracias a todos los televidentes que nos dan la oportunidad cada fin de semana de poder entrar a sus hogares. Yo quiero saludar a todos los empleados de la SAT, de la zona 12, me hicieron pasar ahí casi 12 horas de trámite, pero me di cuenta que las deficiencias no son ellos. Ese es un sistema ya corrupto, lo hacen hacer, pasa más haciendo uno colas en los bancos que otra cosa. Está diseñado para desgastarte, para joderte. Pero bueno,
Un saludo a toda esa gente que trabaja ahí, son guatemaltecos, trabajadores. Un abrazo a la distancia. Un saludo a todas las comunidades. Pues ayer, muy contento, fui partícipe de una victoria popular, de algo trascendental para mí, que me ha causado mucha alegría, poniendo un pequeño granito de arena, yo muy pequeño, igual que de Acanal, levantando la conciencia. La página del ingeniero Serrano hizo mucha fuerza en las redes, Otto Rothman con Beacanal hicieron fuerza también desde que empezó esta ley absurda, esta ley arbitraria, donde un grupo de vendidos, vendepátrias, apátridas, degenerados, hijos de su Pink Floyd, diputados que estaban vendiendo el país. Yo entrevistaba ayer a unas comunidades de Alta Verapaz, justamente, gente de campo que venía dispuesta a cualquier cosa, y creo que esto les arregló el culiche a estos, ¿no, muchachos? Los asustó porque la gente venía encabronada, la gente venía dispuesta a todo, y estos cobardes, al ver gente ya con los blanquillos en su lugar, ahí sí se asustaron, mis señores diputados y señores del gobierno, porque el pueblo no se van a seguir burlando. Y esa es la lección que miramos. Yo ayer estaba sumamente contento porque miré cómo la gente hizo un esfuerzo por venirse en buses, por madrugar, de comunidades lejanas, de lo más lejano del país, nuestros agricultores, de ver la barbaridad que se estaba cometiendo en un Congreso que no es a favor del pueblo, sino que va en contra del pueblo, de un gobierno que no está a favor del pueblo, sino que está en contra del pueblo, tomando medidas arbitrarias, tomando medidas que dañan a las actuales generaciones y a las generaciones por venir, con una serie de medidas estúpidas y absurdas. Esta ley no solo tenía la cuestión de la semilla, que era algo, pero eso era un adefesio, sino que todavía tenía metido un montón de porquerías como préstamos raros y dineros y todo todo lo hacen. Era una olla de gusanos, de cucarachas, y a lo que maneja siempre el gobierno actual y sus montón de sirvientes y chuleros, que son el montón de diputados de todas las bancadas, incluyendo la del IR, que ahí estaban en componendas para arreglar el tamal. Ya habían arreglado su tamal, ahora van a ver cómo devuelven las platas que se cruzaron entre ellos para quedar bien con Soros, que es el dueño de Monsanto. Soros, que es el que está promoviendo aquí la muerte y la desgracia en el campo, en todas las partes del mundo. Soros, que es el dueño no solamente de Monsanto, sino que es el dueño de las farmacéuticas más grandes a nivel del mundo. Y del ministro y que tiene al ministro de Relaciones Exteriores, ahora le dieron un puesto de alto rango en los Estados Unidos. Ahora se va, pero se va para un puesto de alto rango porque estos son los grandes titiriteros y hay que hablar de ellos. Porque, miren, hablar de estos títeres como Otto Pérez Molina, como el presidente del Congreso, como los diputados vendidos, estos son los titirititos, las cucarachas que tienen ahí, los grandes, es este hombre, Soros, George Soros, y hay que decirle su nombre, porque son los que mueven las estructuras, son los que mueven los países, son los que matan a los niños, son los que nos tienen hechos pedazos sin educación, son los que nos tienen sin salud. Esa es la gente que realmente, pero yo muy contento, muy satisfecho de haber puesto un pequeñito grano de arena, pero ver la unidad del pueblo guatemalteco, ver cómo los medios de comunicación corruptos y al servicio de esos grupos de podredumbre y de muerte no hablaron nada de eso, se quedaron callados, con el hocico callado, ahí calladitos, bien alineados, porque no les convenía hablar de la victoria y de la unidad del pueblo de Guatemala. Ayer el pueblo habló, y habló claro y con buena letra, y dijo no. Y no fue, a mí me decían estas comunidades, yo estuve con ellos, que ellos no se iban hasta que llegara la tercera lectura, no iban a esperar una segunda, ni que se los volvieran a babosear, ni que fuera media la anulación de esa ley arbitraria, sino que tenía que ser totalmente anulada la ley, y ellos se tenían que ir con una respuesta, porque lo que estaba en juego eran las futuras generaciones de nuestros niños, de que por sí, si seguimos con estos gobiernos, que como les digo yo, que son cuerpos sin alma, porque lo que tenemos ahí es un hombre que tiene un cuerpo, pero que no tiene un alma, y todo, la vicepresidenta, el presidente, los ministros, toda esa gente es cuerpo sin alma, como dice aquella canción, tienen vacía el alma. Bueno, ellos tienen dinero en su mente y en su alma. No, ellos se levantan en los órdenes, se tiran al piso como que son maometanos a tirarse allá a adorar al dios Mamón. Ahí están como 2 horas, va a hacerles reverencias a su dios, que es el dios dinero, el dios corrupción, el dios Mamón, el dios negocio. Ellos no están pensando en ningún beneficio para el pueblo y todavía tienen una campaña orquestada en los medios de comunicación corruptos
haciéndose ver como que son grandes héroes y grandes salvadores del pueblo. Pero Gracias. al final quiero nada más decir, yo estoy muy contento. Ayer habló el pueblo de Guatemala, ayer es una victoria que hay que darle su lugar, que queda marcada en los anales de Guatemala, de que tengan cuidado, ya aprendimos a hablar, vamos a aprender a caminar y van a ver lo que les va a pasar. Gracias, Germán. Edgar, el logro es algo grande, es histórico, y creemos de que el pueblo, como dijo Germán, pues va a aprender a caminar y hasta correr. Así es de que, ¿cómo ves ese movimiento, ese temor de los diputados, temor del CACIF, temor de todos los sectores que se habían alineado para una ley que atentaba contra la vida? ¿Cómo ves hoy el resultado que tenemos? Claro, Germán, a mi derecha, Otto, buenos días. Omar, buenos días. Jorge, allá en Panamá, muchos saludos, deseando bienestar. Bien, Guatemala pues se ha enfrentado recientemente a una de las ofensas más grandes que se le puede dar a un país, como manipular sus leyes, manipular su régimen de derecho, su régimen constitucional, porque son síntomas que hacen diagnósticos claros de que la perversidad de las élites económicas de mala fe están golpeando a la ciudadanía guatemalteca, las poblaciones no solo de Guatemala, de otros países. Muy parecido el ambiente a la reforma constitucional de 1993, cuando el pueblo de Guatemala fue engañado y la manipulación de la Constitución se dio. Pues ahora era otra ley, estaban aparentemente queriendo introducirla para hacerle daño al pueblo de Guatemala, pero no daño en sí o per se, sino más que todo en grandes beneficios para ellos, que muchos de los sistemas de estas grandes corporaciones pues son los que damnifican grandemente las comunidades de América Latina, hablemos de nuestra región fundamentalmente. Fue derogada la ley 19 de 2014 y es un gran logro para los guatemaltecos, pero yo le comentaba aquí a nuestros amigos antes de iniciar el programa, de mucho cuidado, porque estas son las vísperas nada más de un montón de leyes que van a venir en el futuro, ¿no? Ya sea Navidad, ya sea cualquier evento, recuerden que esta ley la pasaron durante el Mundial de Fútbol, o sea que para que los guatemaltecos, todo el mundo viendo televisión, viendo los partidos de fútbol a nivel de Brasil y aquí haciendo barbaridades. Esta fue de las pocas cosas que nos dimos cuenta. ¿Qué otras cosas estarán haciendo actualmente y qué otras cosas van a pretender hacer en el futuro inmediato? De tal manera que los guatemaltecos, pues qué bueno el logro, felicitaciones para todos esos grupos populares del interior de la República, fundamentalmente porque los capitalinos generalmente esto no les importa. El capitalino vive en su Miami mental, en su país desarrollado mental, que piensan que el capitalismo es la máxima expresión del ser humano, y así lo entienden, así lo viven, así lo creen, y así se lo hacen ellos vivir psicológicamente en los ambientes nacionales. Mucho cuidado también actualmente se están dando fenómenos también con los famosos gastos públicos. Recuerden que muchos de estos dineros provienen del gobierno de Guatemala. Como no hay inversión social, están invirtiendo en negocios espurios a través del Ministerio de Gobernación, ya lo estamos viendo ahí. Están pagando cuerpos paralelos del propio gobierno, por supuesto que no descaradamente, sino por fuentes misteriosas, fuentes oscuras, de tal manera que perdón, mucho del dinero que está causando daño a los guatemaltecos va por vía del gobierno. Están financiando grupos paralelos, están financiando crimen organizado. Ya lo gravísimo que salió hoy del Ministerio de Gobernación es un llamado de atención. No sé si es el señor, tema siguiente. Es el tema siguiente. Yo sé que es el tema siguiente. Bueno, de alguna manera, como está todo vinculado, ¿verdad? Entonces es difícil separarlos. De todas maneras, una felicitación para los grupos de poder popular en Guatemala, mantener esa dignidad, hacer un llamado a todas las comunidades rurales que se están oponiendo a las minerías, a la extracción de minerales ilegales hasta cierto punto, porque son ilegítimos, porque no han consultado a las comunidades, no han consultado a los sectores locales, están dañando no solo a las sociedades, sino que están haciendo prácticamente destrozos a la madre tierra, vulnerando los grandes metales o recursos, más que riquezas, porque la palabra riqueza es para la oligarquía,
para nosotros los guatemaltecos esos recursos. De tal manera que vamos adelante con el programa y yo creo que estamos caminando ya en un lugar más menos oscuro. Claro, gracias Edgar. Omar, este tema pues es historia, este tema es una lucha ganada. ¿Qué mensaje le das al pueblo por la lucha que pues los unió, que nos unió, que nos identificó, que nos devolvió la dignidad? ¿Qué mensaje le? Sí, buenos días a todos, a todas. Efectivamente, Otto, creo que esto trae nuevamente el nacimiento de la dignidad de los guatemaltecos. A mí me parece interesante el hecho de que Guatemala se unió tras un fin. Yo, como dije, tuve la oportunidad de estar en el occidente del país el fin de semana y el día de ayer estuve en Quetzaltenango y me pareció interesante ver cómo en todos los busitos de transporte urbano de Quetzaltenango tenía la leyenda no a la ley Monsanto, pero absolutamente todos. O sea, eso lo que dice es que cuando los guatemaltecos queremos algo y si nos unimos, lo podemos lograr. Otra de las cosas que yo quisiera acá hacer ver es que ayer habían muchos alcaldes del occidente del país en el Congreso de la República. Finalmente aplaudieron. Yo lo que quiero hacer ver es que esos aplausos son para el pueblo de Guatemala, no son para un grupo de diputados que ayer se querían como congratular con el pueblo de Guatemala, querían llevar el tema sobre la derogatoria, pero jamás se explicaron sobre la aprobación de esa ley. Entonces los guatemaltecos debemos ser también muy exigentes y muy acuciosos. Tenemos que chequear por qué se aprobó esa ley y que la derogatoria al final fue un efecto de esa presión social que hizo el pueblo de Guatemala. Pero ojo guatemaltecos, ayer mismo se aprovechó para levantar la sesión permanente. Ahí en esa misma sesión se logró votar para levantar la sesión permanente que tenía y que le permite para la otra semana al Congreso aprobar la emisión de bonos del Tesoro. O sea, recuerden que una de arena y una de cal, porque la derogatoria fue por la presión social. Aquí el pueblo de Guatemala merece los aplausos del día de ayer. Pero ojo, ayer mismo, en esa misma sesión, levantaron la sesión permanente. Y eso no es más que como la ampliación presupuestaria que estaba concretada en esa ley Monsanto queda fuera, pero el préstamo sí se aprobó, ¿sí? Entonces ahora necesitan emisión de bonos, ¿sí? ¿Sí? Por eso te digo, ojo pueblo guatemalteco, la semana siguiente tenemos que ver qué va a pasar en el Congreso, porque gracias. Va la emisión de bonos. Gracias Jorge. Bueno, aquí en Guatemala pues se sentía ese ambiente de unidad, ya se habían unido, pues el magisterio hizo presencia con miles de maestros también, o sea, el magisterio se identificó con el pueblo de Guatemala y así lo hicieron otras organizaciones, sobre todo del área rural. No lo hizo el sector de salud, porque es operador del Partido Patriota, no lo podemos negar y lo vamos a tener que decir y comunicar para que el pueblo vaya entendiendo que no todos los liderazgos son sanos, hay liderazgos mezquinos, con intereses, pero ¿cómo mira usted ese logro, Jorge, de la ley de vegetales y pues qué le decimos al pueblo para que estén pendientes y cómo pues se logra con la unidad el éxito? Yo considero que debemos estar satisfechos y como se ha dicho, es una lucha del pueblo, una lucha de los grandes sectores mayoritarios, sobre todo rurales, que finalmente salieron a defender en forma determinante sus derechos. Sin embargo, yo quiero decirles que
la lucha también fue importante, la que se dio en Beacanal, y la lucha que individualmente cada uno de nosotros dimos. Yo quiero hacer un poquito de memoria. Esta fue la primera denuncia que yo hice, en donde dije, bueno, ojo, que en el Mundial nos van a golear. Y ahí está realmente uno de los goles que nos metieron en el Mundial, fue eso, y 81 diputados en aquel momento se prestaron para meter un gol de esta naturaleza. Esos mismos fueron los que fueron a votar ayer y que quieren ahora clavarse una medalla. Es de esta, yo te pego una trompada y después voy a comprar el ungüento para que te eches en la cara y que no se te moretee. El hecho está que ya te pegué la trompada. Y eso es lo que el pueblo de Guatemala debe entender. Esta es gente que si el pueblo no hubiese reaccionado en la forma que reaccionó, nos hubiéramos quedado con la trompada en la cara y con este problema en la forma en que está. Posteriormente nosotros hicimos ver lo que era la ley Monsanto. No era más que un tractor que traía una mazorca enfrente y que venía aplastando a nuestra gente. Que se hiciera conciencia de eso, porque en Guatemala no hay solo un tractor que tiene una mazorca enfrente en la que nos viene aplastando. Hay un tractor mucho más grande que se llama organismo judicial, que tiene, según ellos, leyes enfrente, pero las leyes no valen nada para toda esta colección de este zoológico de corruptos. Ahí hacen lo que se les da la gana. La presa judicial en el país es inmensa y no les importa que el Estado esté gastando lo que está gastando. Ahí entra gente honrada y sale delincuente. Ahora ya están diciendo, agarramos una red ahí. Qué descubrimiento aquel, ¿verdad? Es del crimen organizado desde hace años, se maneja desde las cárceles en Guatemala. Ahí ellos tienen internet, tienen celulares y están tranquilos, nadie los persigue, están cuidados por ellos mismos adentro de los penales. Que no nos vengan a dar a tole con el dedo, señores. La ley Monsanto, como dijimos en nuestra publicación de antier, era un tiro de gracia activado contra nosotros, contra el pueblo de Guatemala. Iba a dejar hipotecadas a todas nuestras generaciones en una de las maniobras imperialistas más deleznables que podemos ver. Y esta gente, bueno, espero que entiendan su lección, espero que se den cuenta que el pueblo ya no les va a tolerar más sus ingratitudes y sus irresponsabilidades y su corrupción. Sin embargo, no escarmientan. Ayer el Tribunal Supremo Electoral levanta la prohibición a los partidos políticos, un día después de que Sinibaldi renunció. Pero tenemos cara de imbéciles, ¿o qué nos ven? Eso quiere decir, les dijeron, bueno, ya Sinibaldi puede, me levantan eso. Pérez Molina, 3 días de gira, promoviendo a Sinibaldi, no lo cancelan. Pero ahora ya todas estas estructuras que desgraciadamente se colaron, que ellos mismos pusieron y que estos vendidos diputados sancionaron, funcionan en favor del sistema. Y el pueblo ni cuenta se da. Salen las noticias aisladas. Renuncia Sinibaldi, Tribunal Supremo Electoral 3 días después levanta la prohibición o levanta la suspensión a los partidos políticos. Como quien dice, ya tenemos candidato, ahora vamos con todo. Eso no se vale. Por favor, tengan un poco de decencia. Fue injusto, fue ilógico, fue ridículo que hayan suspendido a los partidos políticos. Eso no se puede dar en una democracia. Es un sacrilegio en una democracia. Pero a estos todos les importa un bledo. Pero ellos son unos operadores políticos muy hábiles. Son operadores políticos de cuartel, señores. Jorge. Y eso es lo que nos tiene al país como nos tiene. Ahora vendrán
las elecciones de los nuevos magistrados. Y si no somos radicales en decir, no queremos a ninguna persona que haya sido magistrada, queremos gente joven, que esté entre los 25 y los 30 y máximo 40 años. Esos son los que queremos de jueces y los queremos de magistrados. Queremos nueva sangre en el organismo judicial. Ya no más esta gente que se largue, que se vaya a sus casas, que ejerza su corrupción con su mujer y con sus hijos, pero que dejen en paz al país porque nos están llevando al abismo. Lo mismo queremos con la Contraloría. Entiendan los señores del gobierno. Ustedes creen que con todas estas maniobras que están haciendo, como la del Tribunal Supremo Electoral o como la de los magistrados, ustedes están protegiendo su salida. No, señores, es que es el pueblo el que los va a perseguir a ustedes. Y los va a perseguir por ineptos, por corruptos, por inservibles y por descarados. Ya, paremos esto. Están a tiempo. Métanle un freno a esto. Cambiemos la dirección. Empecemos ya a desentar el país. Metamos en los tribunales gente joven que entre a hacer su trabajo con dignidad e independencia. No crean ustedes que todos estos magistrados corruptos, así como se les hincan a ustedes, así se le van a hincar al siguiente gobierno. Y le van a sentir pleitesía. Y así se le van a seguir hincando al crimen organizado y al narcotráfico, porque se venden. Ya tienen la maña de venderse y se van a seguir vendiendo al mejor postor. Limpiemos las cortes, echémoslos a su casa. Yo diría que no deberían ir a su casa, deberían ir a la cárcel por todo lo que han hecho al país. Pero está bien, en aras de la paz social, perdonémoslo, pero mandémoslos a su casa. Y dejemos que sea gente nueva, que sea esa juventud que se manifiesta en las redes, esa juventud que tiene ánimo de hacer algo diferente al país, que sea capacitado, la que entre con nuevos ánimos, con nueva esperanza a darle vuelta a este país corrupto, a estas estructuras tristes que nos han impuesto a los guatemaltecos. Este es el momento de que hagamos algo así, de otro momento lo vamos a repetir. Gracias a Dios, yo diría que el pueblo empezó a despertar. Ahora nos queda a nosotros seguir dando nuestras opiniones para que la gente forme su propio criterio y plantee sus planes de acción. Muchas gracias, pueblo de Guatemala. Los quiero felicitar a ustedes, quiero felicitar a todas las personas que en una u otra forma tuvieron el valor de enfrentarse en esta crisis de esta ley y rescatar el daño que ya nos habían hecho los que hoy quieren figurar como héroes. Ellos fueron nuestros verdugos, ahora escondieron el chicote y ahora quieren que nosotros se los agradezcamos. No, señor, estos diputados son nuestros verdugos y son los que han hecho pedazos al país. Por eso, en el 93, yo los eché. Y si tuviera oportunidad de volverlos a echar, los volvería a echar a ellos y a todos los magistrados. Y el país saldría ganando. Si lo hubiéramos hecho en el 93, no estaríamos como estamos hoy. Gracias Jorge. Y es que cuando Jorge mencionaba lo del TSE, que ahora, pues, 3 días después quita esta prohibición, a mí se me vino a la mente el robo del software del RENAP, con información y equipo para lectura de documentos, base de datos. Y pues, imagínense ustedes, pueblo de Guatemala, hay que estar muy pendientes porque no sería nada extraño. Recuerdo yo cuando el apagón y hubo el fraude de Arzú, y entonces, porque 8 horas sin luz, luego de una elección que no hubo lluvias ni nada que dieran por lo menos alguna razón lógica, es probable cualquier cosa en este país. Bueno, a la CICIG le queremos también contar que las medicinas de Lix, los negocios de Lix, debe de investigar a Lix. Ahí es donde... otra cosa les voy a decir, el crimen organizado no está solo, en las cárceles se ven pocas cositas y como yo he dicho, ellos son santos. Cualquier criminal de la cárcel, hasta un marero, es santo, a la par de los criminales de la zona 14, de la zona 10 y de carretera, porque esos son genocidas y matan por hambre
y matan porque colocan estas estructuras podridas, porque alimentan esas estructuras. Los otros son parte de la jugada. Eso le decimos a la CIG, don Iván Velázquez, por favor, porque veamos el Ministerio de Salud, veamos el Ministerio de Desarrollo, el de Agricultura, la gente con sequía, con esto y con lo otro, y no hay programas, no hay prevención, no hay políticas de desarrollo, de implementar cuestiones que prevengan ese tipo de hechos trágicos. A la CICIG le vamos a tirar ahí una chibolita. Miren, hay un problema de talla cefálica en el país severo, grave. Están condenando a la pobreza a esas juventudes. Más todavía. Más a la extrema pobreza los están condenando. Entonces, por favor, don Iván Velázquez, mire, el problema aquí no es solo, está bien, sabemos que ahí eran y van a seguir haciendo muchas cosas más, pero no, por favor, entrémosle a esos criminales que hoy, pues, han hecho de este país una gran industria de megaproyectos, con dinero, usted ya sabe de dónde, y entonces ahora entramos al tema de esa captura o esas cuestiones que se dieron sobre la CICIG, Edgar Camargo y lo que es Byron. Pero hablemos, si quieren, para que el pueblo entienda. 8,000 millones de Banco de Café, 3,000 millones de Banco de Comercio, Willy Zapata libre, María Antonieta de Bonilla libre, Banco Industrial beneficiado, Banco Reformador beneficiado, con esos miles de millones, ¿va mucha? Gobierno de Berché intacto, el idiota del conejo intacto, Invicto. inmune, invicto. Ahí va solo el conejo. Box Bunny. Mientras tanto, miles de guatemaltecos han muerto y miles han tenido que emigrar y otros miles se desintegraron familias, a miles les truncaron el futuro. Sí, pues. Y allá está entonces la Marjorie con Cash, con las Torres Pradera, con la IBE, y siempre pues Flavio M, Diego P, y hasta un Espina anda por ahí, que es como bisagra, ¿va? La hace de bisagra. Entonces, ¿qué podemos decirle a la CICIG en cuanto a lo del IX y las medicinas y todo eso, Germán? Porfa, yo ya dije bastante, ¿va? Me dicen que no diga tanto para que ustedes puedan. Ya me dejaste un poquito, ¿verdad? Pero no, hombre, hay bastante. Sí, aquí podemos pasar todo el día si querés. Sí. Y para eso, la CICIG, para mí sigue siendo una payasada, para mí. Porque, mira, este es un hecho deleznable, es una estructura criminal, pero esta estructura tiene años de estar ahí. Es más, ya lo habían agarrado al cuate con un carro blindado fuera de la cárcel. O sea, la estructura de este hombre, es más, había cruce de cartas y de correos y de mensajes entre él y el actual ministro de Gobernación. Pero hace mejor, pero mira, No, solo quiero hacer un veamos análisis. Dielman porque y esa gente casi. Pues, por eso voy, espérame. O sea, ¿por qué salió esa noticia? Yo quiero decirle al pueblo de Guatemala que ese jueves, pues es que no nos agarren de mulas. El jueves llegó, y lo hablábamos con algunas personas, nos cruzamos información, y le fueron a somatar el portón de Casa Presidencial, a patadas se lo abrieron, porque así lo hacen, al señor Otto Pérez Molina, el CACIF. Le fueron a somatar la puerta y le fueron a decir, bueno, papadito, ¿qué está pasando aquí? Pero Otto Pérez ya tenía claro que lo que venía, y por eso soltó el bombazo. Pero es que este bombazo tiene cuidado, porque articula de doble, es un arma de doble filo. Fíjese usted que está denunciando una estructura del ejército. Y qué delicado. Esto va a crear un cisma al interior del ejército. ¿Qué está diciendo la CICIG? Que los militares dentro del ejército hay una estructura de podredumbre que empieza desde ahí. Eso está diciendo la CICIG. Cuidado con cómo se está manejando esta situación también, porque hay gente muy, muy decente dentro de las filas castrenses. No todos son como el que están agarrando ahí. Momentico. Hay gente decente, gente de honor. Por eso ahí están brincando algunos de que vaya fuera la CICIG. Puede ser que estén involucrados, que son militares, pero también hay militares honrados, dignos.
yo conozco a muchos. Y esto lo que está poniendo en evidencia es segmentando y dividiendo el ejército. Eso es una consecuencia. La otra cosa es, nosotros hemos denunciado, miren, el problema de Monsanto, por ejemplo, la noticia la denunció en pleno mundial. No lo denunciamos, fíjate, en pleno mundial, y nadie nos hizo caso. Por ponerte un ejemplo, hace meses yo hablé algo de la señora Marjorie. Yo lo hablé, yo conseguí esa noticia. Y casi, bueno, ni les cuento, nos metimos a un paquetón Pérez, ¿va? Porque la señora, pues, y hasta Prensa Libre dijo que no, que andaba en Francia. Yo le pregunto a la CICIG, ¿dónde está la señora? Y le pregunto, ¿dónde está la avioneta que cayó en Panamá? Y en Costa Rica después. En Costa Rica cayó, babos, y iba cargada, parece que traía polvos para la cara, de los que le echaron a la Aldetia ahí en el teatro. Polvo que no es harina. Sí, que no es harina. Mire, si el Vox Populi hay un montón. ¿Por qué no investigan? Mire. Bueno, la avioneta dicen que es de Cash. Sí, es de está él. Nombre de Cash, está el nombre de él, parece ser. ¿Cuántos kilos venían? Es que fíjate que era tanta la porquería que traía que se les cayó. Sí, ahí en Limón, en Puerto Limón. Muchas se caen por sobrepeso. Por sobrepeso, va, la traía papá e hijo. Las traían. No, si estamos informados de esa situación. Ahora, ¿cómo es posible que la CICIG no accione en estos casos? ¿Cómo es que la CICIG se quede callado y se acuache y saque un caso? Sí, es cierto, esto es un crimen, esto es una porquería. En las cárceles se están pasando cosas horribles. Ahí están pasando cosas horribles. El mismo Camargo daba un diezmo de 300,000 quetzales a una iglesia, a mí me consta, con un sueldo de 30,000. Qué raro que el pastor no se dio cuenta que estaba dando 300,000 mensuales de diezmo y gana 30,000 quetzales. Digo, pero Dios mío, ¿qué les pasa a los pastores? También están alineados, el Dios mamón los tiene controlados del cerebro, de la mente, de su alma y su corazón. ¿Dónde está Jesucristo? Para ellos no existe. No existe, si es el Dios mamón. Y entonces, para muchos cristianos tampoco aquí existe. El problema es los bancos, hay bancos que son lavanderías. Si vos llegas a las ventanillas, mira, yo quiero cambiar $20 y me piden hasta la fe, ¿verdad? Que quieren que lleve mi abuelito, mi abuelita, que lleve a todo el mundo para que me identifique por un billete de $20. Y vayan a un banco que está en la 7ª Avenida y ustedes miran que son los paquetes así, este tamaño de billetes de $100, que los meten ahí como que es. ¿Y quién controla eso? Y de a 20 y de a 5. Y de a 20 y de a 5. Y rotos y todo. ¿Y quién lo controla? A ver, ¿dónde está la CICIG? A ver, señor Velázquez, cuénteme, papá, ¿qué está haciendo usted? No, hombre, no sean payasos. Nos sacaron este caso porque le dio la orden el señor Pérez Molina, que le fue a caer el cacife encima, que lo están presionando con esta ley, que muy bonito el nombre, que es la ley de promoción y empleo, porque esa la quieren los papuchos del cacife. Inversión y empleo. Inversión de empleo, porque suena chilera, ¿va? El nombre, inversión y empleo. Es una mentira, yo quedé de vuelta para todo el pueblo, vamos. Pues, ojo con esta muchacha, porque esta la vamos a pelear también. Y la verdad es que la CICIG, para mí, sigue siendo un cadáver que no está haciendo más que payasadas en Guatemala. Cuando yo mire realmente a los cabezones, a los titiriteros, que los empezaron ya por lo menos a acusar, ahí estamos hablando de una acción real. Ahorita nada más agarraron a un operador de una cárcel militar y lo que está haciendo es que el ejército acusando, que es una cosa muy delicada lo que está pasando al interior del ejército. Esto es muy delicado. Pero la verdad, ¿cuándo van a sacar a los verdaderos? Si no han sacado ni uno solo. A ni uno solo, es más. ¿O será que les pasan sus billeticos, señor Velázquez? ¿Será que también ya los compraron como compraron a los otros? No sería extraño. Aquí todo lo compran. El Dios mamón manda. Gracias Edgar. Germán. Y es que fíjate que dentro de todo esto, yo a veces me pongo a pensar y digo yo cómo en unos vehículos de Televisa pasan unas grandes cantidades, millones también, siendo el secretario de la presidencia, secretario de comunicación, encargado, representante de esa empresa, pues también logran pasar varios vehículos con cantidades millonarias. Agarran a un señor de La Palma Africana en Panamá en su avioneta también con $10 millones. Y todo esto, pues los medios callan, todos los medios escritos y los televisados, todos esos no dicen nada de eso porque son parte de esas estructuras. Lo denunciamos siempre y el pueblo tiene que empezar a identificar ya qué diario comprar y qué diario no comprar y hasta qué canal ver y cuál no ver.
porque van enfermando poco a poco y contaminando. Edgar, ¿cómo ves este caso? Y también mentalmente, psicológicamente, ¿cómo podríamos generar un tipo de conciencia para que estemos permanentemente activos, permanentemente atentos y que no nos metan esos goles, como el caso de la CICIG, pues que hay una captura, es cierto, el caso es certero, miren, ese caso es para votar un gobierno, no es cualquier cosita. Hay un montón de casos, es que en Guatemala el gobierno es que debe de caer cualquier gobierno que venga. No existe una refundación incluso sana, solo la revolución es la única alternativa que hay para el país. Pero por favor, Edgar, saludablemente, psicológicamente. Sí. Mira, Otto, perdón, todo esto no perdamos por ver el árbol o los árboles, el bosque, todo el complejo político, económico y social que sucede en Guatemala. Todo esto es parte del consenso de Washington, empecemos de lo macro. Por supuesto que vamos a ir bajando de niveles hasta llegar al hemisferio occidental nuestro, la parte de la subregión centroamericana y enfocarnos en Guatemala. El capitalismo, que es un sistema cabalmente como esto, lamentablemente, yo lo siento por los defensores del capitalismo del siglo pasado, que hablaban maravillas de este sistema, está totalmente contaminado, totalmente infestado, porque donde va el dinero, a donde van los dólares, generalmente van a promover la corrupción, el tráfico de influencias, el asesinato, la extorsión. O sea, es un sistema que ya perdió el control, como lo hemos repetido acá en Vea Canal varias veces. La ley de la minería, la quiero mencionar en este momento, es exactamente igual a la ley de vegetales. Ha estado pasando a través de los diputados y ojo con el Congreso de la República. El Congreso de la República está haciendo desde hace ya varias legislaturas, prácticamente desde el 86 empezó la bendita compra de diputados, porque qué casualidad que ahora se juntaron 81 diputados que votaron a favor de la ley Monsanto hace pocas semanas. Estos diputados tienen que ser mostrados al pueblo de Guatemala, a toda la comunidad, quiénes son los diputados que votaron a favor de esa ley, y deben ser los mismos que votaron en contra de la ley. O sea, pues el Congreso de la República perdió totalmente una credibilidad que ha ido de más a menos. Hay un problema grave, la gran mayoría de esos diputados se quieren reelegir. ¿Qué vamos a hacer con este Congreso de la próxima legislatura, el próximo periodo presidencial, el próximo periodo constitucional? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se van a reelegir estos mismos diputados? ¿Será que el partido líder le va a dar protección política partidaria a estos pseudolíderes, esta partida de pícaros, esta partida de traidores de la patria, vendedores de los intereses nacionales? Esa es una palabra suave todavía, de tal manera que se están dando un color extremadamente serio, grave. Me imagino que muchos de ellos ya no vivirán en sus comunidades, porque históricamente el diputado, cuando queda provinciano más que todo, cuando queda de diputado, el 90% se viene a vivir a Guatemala. Ya sabemos que en esta oportunidad posiblemente van a subir ese 90%, porque ya se trasladan para que en su pueblo no los señale, porque se les va a caer. Si tienen dignidad, pues se les podría caer la cara de la vergüenza. De tal manera que este sistema perverso de los guatemaltecos, estamos siendo humillados por esta cantidad de leyes que están pasando en contra de los intereses nacionales. Claro, yo personalmente también celebro la derogatoria de esta ley Monsanto, de esta ley 19 de 2014, pero si comparamos la política con el fútbol, podríamos decir que este sistema perverso, oligárquico, lleva 6 goles y el pueblo de Guatemala metió 1, y ahí está la gran algarabía, y el marcador va 6-1. ¿Ustedes creen que es para no dormir de la felicidad hoy en la noche? Yo creo que es para no dormir, porque esos van a seguir metiendo un 7º gol, un 8º gol, y de repente a Guatemala le meten un segundo gol en unos 15 días o qué sé yo, de tal manera que el panorama se presenta sombrío. Recuérdense que la política de este tipo de mafias son de pulso. O sea, si Guatemala no lo aceptó ahora, buscaremos una estrategia de ver cómo pasamos esta misma ley con otro nombre, con otro sentido,
Y de todas maneras, todo esto que está pasando, yo creo que lo están haciendo en la realidad. Deben estar manipulando los alimentos a través de las vías genéticas. Y obviamente, ¿para qué necesitan tantas leyes? Y de todos modos lo van a hacer. Recuerden que el poder es el poder. El poder económico no respeta leyes, el poder económico no respeta regímenes constitucionales, el poder económico compra abogados, el poder económico compra prácticamente todo lo que sea beneficio para ellos. De tal manera que, claro, es una gran victoria, posiblemente en los próximos días va a ser una victoria pírrica, porque vienen nuevas afrentas y nuevas ofensas contra la dignidad de los guatemaltecos. Gracias, Edgar. Omar, entonces, al final, no se va a lograr romper las estructuras del crimen en el país. No se está tocando realmente algo que, es claro, el golpe es certero, pero es como decíamos, es de medio, es un golpe medio. Entonces, ¿cómo? Sí, efectivamente estamos clarísimos en esto. Este golpe a esa estructura que salía desde la cárcel y tenía sus tentáculos metidos en muchas instituciones del gobierno, pues no es lo único que debería investigar la CICIG. Estoy de acuerdo que hay estructuras en las aduanas, hay estructuras en el Ministerio de Comunicaciones, hay estructuras en el Ministerio de Energía y Minas, hay estructuras en varias instituciones. Yo me quisiera quedar particularmente con un tema que creo que le debe interesar a Guatemala. Acá se desnudó, al final de cuentas, el gobierno o las instituciones que tenemos. O sea, eso es lo que, porque que sea pues una victoria pírrica o lo que sea, finalmente lo que debe interesarle a los guatemaltecos es ver la institucionalidad que tenemos, cuál es la calidad de esas instituciones, porque efectivamente estas estructuras no solo están en el sistema penitenciario, ni solo en el Ministerio de Gobernación. Esto abarca mucho más allá de una o dos instituciones fuertes. Entonces, yo lo que quisiera es quedarme con qué tiene Guatemala, hacia dónde vamos con las instituciones que tenemos. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Germán, aquí toca al ejército, pero toca a la presidencia de la República, toca a uno de sus ministros más cercanos, que es el ministro de Gobernación, y toca a una promoción de la Escuela Politécnica que está incrustada en el Estado, ¿sí? Porque acá no solo es Byron Lima, acá es que esa promoción de Byron Lima está metida dentro de las instituciones del Estado y ya sabemos qué es lo que están haciendo. Entonces, Otto, yo no quisiera como hablar, sí, la CICIG está dejando de hacer, que estamos claros, que sí está dejando de hacer muchas más cosas que su mandato le otorga, pero creo que con lo que yo me quedo, con el caso de Byron Lima, es que los guatemaltecos hoy sabemos la clase de instituciones que tenemos, la calidad de personas que están haciendo gobierno, la calidad de personas que muchas veces nosotros mismos estamos colocando dentro de los puestos de elección. Entonces, lo que yo le digo a los guatemaltecos es también sepamos elegir, vayamos por un desarrollo político que nos permita elegir no a los menos peores, sino a los mejores hombres de este país. Gracias, te lo agradecemos, Omar. Jorge, al final, pues, el tema de la CICIG, como usted avanzó algo en el tema, pero es un tema bastante complicado, porque hay tantas cosas pendientes en el país, hay tantos criminales que han estado históricamente incrustados en el diario vivir y en las decisiones de este país, que han llevado a un país subdesarrollado, un país de injusticia, un país de desigualdad, de contrastes extremos entre pobres extremos y unos pocos ricos. Así es de que, Jorge, ¿cómo ve usted ese caso de la CICIG y las capturas, y realmente qué hay pendiente por parte de la CICIG en el país?
Otto, en el programa de la semana pasada, Edgar Portillo hacía una reflexión y él decía que para el caso del presupuesto en el país no habían prioridades. Y yo manifestaba que no era solo en el caso del presupuesto, pero es una realidad, es una verdad que en el país los que nos gobiernan no tienen prioridades, o por lo menos las prioridades que tienen no coinciden con las prioridades y necesidades del pueblo. Por ejemplo, cuando se crea un organismo como la CICIG y se acepta la injerencia multinacional en un problema de soberanía nacional, es casi como decir, mire, vengan los cascos azules a resolver un problema que nosotros no podemos resolver. Así fue como se resolvió el problema y se dijo, bueno, hay redes criminales incrustadas en el Ejecutivo. Entonces dice, venga la gente de los cascos azules del sistema judicial mundial y ayúdennos con su tropa a resolver este problema. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos los trajeron para fregar a quién sabe quién. Y ni siquiera se dieron cuenta que ellos eran gobierno. Me estoy refiriendo a Berché y toda su gente. ¿Qué es lo que acontece cuando ellos vienen, dejan el poder y en algún momento algunos fiscales internacionales empiezan a darse cuenta que las verdaderas mafias incrustadas en el poder guatemalteco, que tenían control sobre el organismo judicial, un control absoluto sobre las policías, un control absoluto casi sobre el Ministerio de Gobernación e incluso sobre el propio presidente y vicepresidente, estaban incrustadas en el propio gobierno. Había un señor de origen venezolano de apellido Rivera que tenía oficina con Dionisio Gutiérrez, tenía oficina en el Ministerio de Gobernación, tenía oficina en la policía y era el gran operador que vinculaba todos los intereses de estos grupos para llevar adelante operativos de todo tipo. Desde operativos de limpieza social, a recuperar a secuestrados, y también, pues ya autónomamente él participaba en tumbes y en otra serie de cosas que posteriormente salieron a luz. Pero esa estructura estaba ahí. Y en esa estructura habían fiscales, el propio fiscal general de la Nación, el señor Florido, estaba vinculado a esa estructura. Estaban vinculados a esa estructura otra serie de personalidades muy famosas de ese momento, el propio ministro Bielman, el propio presidente Berché. Entonces en un momento estos fiscales dicen, señores, aquí hay una estructura criminal ejerciendo una serie de acciones ilícitas y organizados para delinquir. Y cuando empieza a salir eso en público y empieza la persecución contra Bielman, me acuerdo yo declaraciones del expresidente Stein, que hoy quiere ser secretario general de la OEA, que decía que no era para eso que se había creado la CICIG, y espantado por eso, ahí tengo yo las declaraciones, atacando a la CICIG. Entonces que ellos firmaron los acuerdos de la CICIG y después se asustaron de lo que firmaron. Eso es lo que nos ha pasado en Guatemala. Hemos tenido en los gobiernos aprendices de brujo. Hacen las cosas y después se asustan del fenómeno que generan. Naturalmente, el embajador de los Estados Unidos de ese tiempo, el señor McFarland, salió a defender a todos estos pobres muchachos que ahora se les vinculaba con el crimen organizado. No, ellos estaban tolerando ese crimen. Yo no sé si participando, pero por lo menos lo estaban tolerando. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la CICIG tienen que sacar a la fiscal costarricense
en 24 horas le quitan la inmunidad. El propio Dalanés renuncia a la inmunidad de ella, lo que es un absurdo. Si yo tengo una inmunidad mía, yo puedo renunciar a esa inmunidad, pero un tercero no puede renunciar a mi inmunidad. En ese mismo momento a la fiscal se le mete una demanda penal y todo era impedir que ella viniera a Guatemala a declarar en el caso que se estaba armando contra esta mafia. Hoy este caso, solo permíteme hoy este caso ya no se está vinculando en Guatemala. Este caso en Guatemala lo tienen semicerrado, porque la propia fiscal anterior, Claudia Paz y Paz, y otros, los anteriores miembros de CICIG dijeron que Guatemala no tenía capacidad y no daba seguridades para un juicio de esta naturaleza. Ya hubo un juicio relacionado a este caso, 2 van, uno en Austria, el otro en Suiza, y ahora viene el juicio contra Bielman, que ese juicio va a traer muchísimas raíces. Es una muela que está enraizada hasta el corazón. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿va a hacer algo la CICIG en la parte acusatoria en este juicio? ¿Va a hacer algo la fiscal general de Guatemala para que realmente se haga justicia contra esa estructura? ¿Va a hacer algo el país o nos vamos a dejar ver impávidos ante una cosa que puede ser muy importante? Este juicio que se va a llevar a cabo en Madrid es más importante o tan importante como la Comisión de la Verdad por la cual mataron a Monseñor Gerardi, pero es importantísimo. No porque haya un afán de revancha, no, es porque esas cosas que acontecieron en el gobierno de Berché, esas mafias que se intronizaron en el gobierno, esperamos que nunca más se vuelvan a intronizar. Y para eso es fundamental que haya un juicio que realmente permita conocer hasta dónde llegaron y que eso no vuelva a acontecer. La verdad es lo único que nos puede salvar. Ellos tienen que tener todo el derecho a su defensa, porque son ciudadanos que deben tener, pero tienen derecho a un juicio, y los guatemaltecos en ese juicio tenemos derecho a saber todo lo que aconteció y que toda la porquería sea puesta de manifiesto y la conozcamos. Eso sería saludable por parte de la CICIG. Lo que están haciendo ahora de denunciar una estructura delincuencial dentro de las cárceles me parece bien, es correcto que se haga, pero hay que hacer esto sin dejar de hacer lo otro y sin dejar de denunciar tantas otras mafias que hoy por hoy están incrustadas en el gobierno y que nos están haciendo tanto daño, nos están mutilando nuestras posibilidades de desarrollo. Gracias, Jorge. La pregunta que le quería hacer precisamente era sobre recomendaciones al fiscal de la CICIG, Iván Velázquez, en cuanto a es el mismo patrón, hablando en doble sentido, porque la verdad es de que el patrón del gobierno de Berché y el patrón de este gobierno pues siguen siempre en la guayaba, siguen siempre encaramados en el poder. Es el mismo patrón de conducta y patrón de patrón. Sí, igual patrón, el mismo patrón de Colom también fue, y el mismo. ¿Qué le recomienda a usted a la CICIG? Ya lo dijo prácticamente, pero ¿qué le recomienda específicamente al fiscal Iván Velázquez para que inicie ya, o que deje por lo menos denunciado, porque parece que se va, este año es el último año de la CICIG, por lo menos que deje evidenciado que también se dieron esas estructuras? ¿Qué le recomendaría a usted a este fiscal Iván Velázquez para que quede en evidencia pública, en evidencia internacional? Lógicamente es también mostrar su incapacidad para el mismo fiscal Iván Velázquez, pero sabemos que es incapaz. Pero que deje un mensaje por lo menos, por la vida de los que estamos en este país, si le llamamos país. Pero ¿qué le recomienda a Iván Velázquez? Yo quiero hacerte ver que por lo que yo he podido averiguar, el fiscal Velázquez es un tipo honesto
y es un tipo capaz. Es el único que ha sido verdaderamente fiscal antes de llegar a la CICIG. Los otros dos no. Este señor, yo tenía mucha esperanza y sigo teniendo esperanza. Yo creo que él, si ya le dijeron que no va a seguir, mucho mejor. Por lo menos de este señor no hemos sabido los contubernios con ciertos grupos delictivos que sí tenían los otros dos fiscales y que sí se supieron de ellos y que fueron públicamente denunciados. Yo creo que el mejor favor que el señor Velázquez puede hacerle al país es actuar enérgicamente sobre todas esas bandas, sobre esos carteles organizados en el país, con protección del Estado y que delinquen todos los días. En el organismo judicial, por ejemplo, es una mafia. Yo creo que el señor Velázquez debería tener ahorita un antejuicio contra todos los magistrados de la Corte Suprema, contra todos los de la Corte de Constitucionalidad, y yo diría contra la mayoría de los de las salas, porque no hay ninguno de ellos que no haya en algún momento, por presiones personales o presiones del presidente o presiones de los grupos de poder, haberse prestado a alterar el derecho, a violar los procesos. Yo, digamos, con solo lo que han hecho contra mí, ya sería suficiente para meterlos presos y fundir los 20 años ahí por la forma como han manejado de obviamente asquerosa la justicia del país. El señor Velázquez, yo creo que lo que debería hacer es pararse ante el sistema y hacer una denuncia generalizada sobre eso. Debería levantar él, con la autoridad moral que tiene, una conciencia nacional de que el país con esta porquería no es viable. Y yo le pediría al señor Velázquez que, por favor, no lo vaya a hacer 2 días antes de irse, en un discurso de retirada y para cubrir espaldas. Hágalo ya, señor fiscal, el país se lo va a agradecer. Usted sabe la porquería que hay, usted es un verdadero fiscal, usted tiene la capacidad de investigar el crimen y usted sabe exactamente hasta dónde han llegado las mafias, dentro del gobierno y dentro del organismo judicial. Si usted nos puede hacer el favor de denunciarlo, denúncielo ya. Y si por amenazas tiene que irse, váyase y deje eso en blanco, pero háganos favor, haga la del cirujano, agarre el bisturí, métalo en la pústula de pus para que esa salga, porque los guatemaltecos ya no aguantamos. Otra Corte Suprema de Justicia con estas mismas lacras, vendiendo la justicia y prestándose a los horrores más grandes, ya no lo aguantamos. Otro gobierno que suba con una única inspiración de hacer multimillonarios a sus cuates, el país ya no lo aguanta. Creo que nadie en la estructura actual del país tiene más autoridad moral y más capacidad que usted para romper esa estructura de inmundicia que existe en el país. La del Congreso ya ni se lo pido, porque esos solitos ellos se enseñan quiénes son cada día. Gracias, Jorge. Bueno, entonces ese es el mensaje para Iván Velázquez, fiscal de la CICIG. Y es que también ese es el mensaje del pueblo. O sea, lo dijo Jorge, pero ese es el clamor del pueblo también. O sea, que terminemos con la impunidad. Y tristemente, pues el tiempo se termina. Vemos, por ejemplo, en uno de los diarios sale ahí la gente de Fundesa diciendo que la conflictividad y corrupción frenan la competitividad del país, pero ellos no hablan de la evasión de impuestos o de los privilegios a través de leyes de evasión. Entonces ellos han logrado grandes capitales que son muy desiguales para un país tan pobre. O sea, ahora, para una gente tan pobre, porque el país es muy rico, el país tiene de todo. Lógicamente abusan del agua, se llevan el oro, se llevan el petróleo, abusan de la infraestructura del país para poder obtener esa riqueza. Y pues tal vez en sus inicios muchos empresarios, los padres de estos señores, muchos fueron muy laboriosos y muy trabajadores. El problema es que estos señores ya realmente son insaciables en sus riquezas, sin importarles la condición ya antihumana, infrahumana en que vivimos
o en que viven las grandes mayorías de guatemaltecos. O sea, que no nos den paja a estos señores, pero bueno, regresemos a la CICIG, porque les vamos a dar un espacito a cada uno de ustedes para que así le pidan a Iván Velázquez que, bueno, que vea por los casos, que rápidamente vean casos como la de los bancos, repito, Banco de Comercio, el café, lo que es lavado en las iglesias como la de Cash, que los bancos que compiten también deslealmente, o sea, sumado a que son los que tienen licencia para el lavado, es que si van a lavar, que laven todos, pues hasta los particulares. El problema es de que solo los de la foto, o sea, es una cuestión como que hasta los del norte estuvieran de acuerdo. Curiosamente, yo te lo dije, Germán, y no dudaría de eso, la romería de funcionarios de Estados Unidos, yo dije, de repente cada uno de esos grupos que vino llevaron decenas de millones de dólares. No sería de extrañar. Vinieron a cobrar. Al final miremos las películas de Hollywood y son muy certeras también, muy ciertas. Y entonces ahí se desplomó el aparato aquel aéreo también, porque ese cuate ha sido el que haber hecho ese trabajito. Bueno, hablemos. Qué mejor que hablar, las hidroeléctricas, la minería, el oro, la plata y la CICIG, ¿qué puede hacer con tantos desplazamientos humanos, criminalización, muerte de niños, de adultos? O sea, ¿qué puede hacer la CICIG por Guatemala, mucha? Tantas cosas tiene que hacer, pero tiene que hacer. Puede hacerlo porque ya todo se conoce, solo es que lo armen y lo presenten. Mira, si es tan fácil, yo que no soy fiscal ni abogado ni nada de eso, pues lo puedo armar. Primero que todo, es hasta vergonzoso que tengamos que estar hablando de que nos tengan que venir a fiscalizar y ayudar de afuera. Empecemos por ese tema. Pero el sistema, fíjate que Guatemala es un caso muy particular a nivel mundial. Si ustedes miran, no hay otro país que tenga una CICIG. Por el amor de, imagínense. ¿Y no funcionó? Y el grado de raterismo, y mejor no digo lo que estoy pensando, dijo de su madre que hay aquí en Guatemala, para que la ONU se haya asustado y diga, miren, mandemos un fiscal, porque ahí en Guatemala ahí serán de ligas. Qué mafia siciliana, qué mafia de Nueva York, qué cartel del no sé, ahí se manejan, mira, si hay un grupo que tiene, no sé, desde 1820, antes de la disque independencia, que nos tiene hincados aquí. Aquí no estamos, ¿qué mes de la independencia? ¿De qué estamos hablando? Si la CICIG está viendo el grado de injusticia, vio cómo se roban los recursos del Estado, cómo vive la gente en las condiciones infrahumanas que vive la gente, yo creo que eso asustó, le paró los pelos a los funcionarios de los organismos internacionales. Entonces, Guatemala es un caso atípico con un funcionario que tiene que venir a ver cómo ayuda a la justicia. Porque eso él vino a reforzar ciertos grados, ciertos casos especiales donde ya la justicia de por sí no existe. Ahí miramos al ingeniero Serrano, 21 años de exilio, es inaudito. Ahora le hicieron para atrás todo el caso. Es que es de locos. Es de locos, de verdad. La injusticia es de locos. Entonces ahora yo me pongo a pensar, señor Velázquez, cuando yo supe que usted venía, yo leí, yo miré que usted tenía un currículum de primera línea. El problema que yo veo ahora es que no son las palabras, son los hechos. Y yo le digo realmente, yo no creo en la CICIG, pero hágame creer usted, no con lo que diga, sino con lo que hagan ustedes. Guatemala necesita urgentemente, y no solo a nivel del Estado, es a todo nivel, que se deje cimentado algo realmente para que el país realmente arranque y sea un mejor país que tenga condiciones diferentes. En este momento salió a luz este caso, es un caso entre tantos, pero los casos de peso, los casos realmente de peso. Le voy a poner uno fácil, váyase al Ministerio de Salud y míreme la compra de la medicina. Y entonces ahí vamos a ver realmente cuál es la verdad. Váyase ahí, échese un ojito ahí, el robo que ha habido ahí. Váyase al INDE, el contrato que aquí hablamos del INDE. Váyase a ver los contratos de minería. Mire, si son Vox Populi.
Son Vox Populi, el montón de negocios que el Estado ha estado haciendo con las hidroeléctricas, las injusticias, con la hambruna y con una serie de situaciones que vive a diario el pueblo de Guatemala. Y pónganse a ver cómo se reparte el dinero en el Congreso, los sobres que se reparten, los sobres que van a los ministros a casa presidencial. Por el amor de Dios, ¿qué hay? Con uno o dos casos que nos dé, nos va a dar la señal de que efectivamente el mandato que le está dando la humanidad, porque es la ONU, la humanidad le está dando para venir a un país deshumanizado y tomado por un grupo de filibusteros y de ladrones, usted está viniendo aquí a ayudarnos. Ojalá que lo haga. Ahora sacó un caso, pero un caso que es cierto, es una banda de rateros y cosas horribles, pero los meros gruesos están escondidos atrás. Gracias. Ojalá que no sea solo este caso que aparezca, sino que aparezcan los casos realmente de peso, de fondo, que esos queremos, desde empezando, como decía el ingeniero Serrano, para terminar con todo el sistema de justicia corrupto y podrido que tenemos. Gracias, Edgar. Al final, entonces, ¿qué recomendamos al fiscal para que conozca al pueblo de Guatemala la verdad? Claro, mira, pedagógicamente hay un síntoma, hay un sistema que habla, que nos recomienda a todos los guatemaltecos y a todos en general, que no nos preocupemos, sino ocupémonos. Muy importante. El guatemalteco se preocupa, pero no se ocupa. De tal manera que vienen grandes males para la patria y todos nos preocupamos, pero no tomamos acciones, que es lo que espera mucha gente. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues que venga el vendaval y el viejo refrán religioso, que Dios nos ampare, es lo que al final decimos o dicen muchísimos. Miren, ese sistema perverso está trabajando a lo grande. Hermosamente el capitalismo está, pero reinando en este hemisferio occidental. Y en los partidos políticos, lamentablemente, han sido tremendamente contaminados, porque los partidos políticos que constitucionalmente, nosotros los constituyentes les dimos la exclusividad de llegar al poder. Eso fue ampliamente discutido, que por qué solo los partidos políticos tienen acceso a los principales puestos de conducción nacional, porque es prácticamente un monopolio político que se lo tiene que dedicar al Estado. El Estado también puede, a través de acciones políticas, monopolizar el manejo de los servicios públicos esenciales. Por ejemplo, la luz eléctrica debe ser un solo sistema nacional, el agua un solo sistema nacional, una nacionalización de los recursos nacionales, las vías de comunicación, es decir, son naturalmente para el Estado, porque el Estado es el que debe proteger a las colectividades. Un sector privado no lo va a hacer. Un sector privado lleva de por medio una personificación, lleva una dedicatoria obvia de que ahí hay una oligarquía o una sola persona manejando los intereses de X o Y empresa, compañía o entidad. Recuérdense que los partidos políticos, pues si tienen ellos, ya están llenos de pensamientos oligárquicos, están ya tratando de ver cómo llegan a través de la corrupción, a través del mercantilismo, a través del capitalismo, cómo logran acceder al poder para seguir esquilmando a los guatemaltecos, que nos espera, por lo visto, mayor pobreza, mayores iniquidades, mayor violencia, mayores robos, mayores actos de corrupción. Lo que tenemos que hacer ahora los guatemaltecos es un pensamiento moderno, prepararnos ya para las próximas elecciones del otro año, llevar un pensamiento antipatriota en el sentido de antipartido político, patriota. El próximo voto, démosle ya un perfil, porque eso hay que irlo armando, un voto anti-Sinibaldi, porque esa es una manera de decirles no a este grupo. Claro, se van a pasar a otro lado, pero es una manera de que los pueblos también manifestemos ya nuestro rechazo a estos sistemas políticos corruptos, y que ya cuando empiecen las convenciones del Partido Patriota o de cualquier partido que tenga síntomas mercantilistas u oligárquicos, que los pueblos y los ciudadanos se queden en sus casas. Cuando llegue un partido político como el Partido Patriota a X comunidad, a X municipio, que todos los ciudadanos se escondan y que encuentre ciudades desiertas. Una buena manera de que hay que instalen sus instrumentos, sus tarimas, y empiecen a quemar sus cohetes, y no haber un solo ciudadano guatemalteco presente en esos actos deleznables que solo llegan a causar más corrupción. No así los consejos de desarrollo, no así las organizaciones locales, no así los grupos antiminería,
no así los grupos anti-ley de vegetales y todos los grupos que han estado pendientísimos o pendientes de la situación nacional, pues hacer actos de presencia cuando para discutir los problemas locales, los problemas nacionales, de tal manera que lo que recomendamos a los guatemaltecos hoy y de siempre son 3 palabras en una sola: dignidad, dignidad, dignidad. Gracias, Edgar. Omar, las recomendaciones para lo que es la CICIG en tantos casos que atentan contra la vida y los intereses de los guatemaltecos. ¿Qué recomendaciones pues le damos a Iván Velázquez? Porque ese era el tema. Bueno, yo efectivamente sobre ese tema quisiera tomar las palabras del expresidente Jorge Serrano Elías, pidiéndole al fiscal que tome el riesgo de denunciar las investigaciones que él tenga en curso y que por supuesto no le va a dar tiempo de sacar a luz, y que si hay que retirarse pues que lo haga, pero que lo haga con las palabras que mencionó aquí Edgar Figueredo: dignidad y más dignidad. Y por el otro lado, yo también quisiera hacer verle al pueblo de Guatemala que no nos dejemos sorprender. Yo sí quisiera ir al caso del fondo de la institucionalidad que tenemos. El presidente de la República ahora le solicita al pueblo de Guatemala no prestarle atención a las declaraciones de Byron Lima. Yo le digo al pueblo de Guatemala, no nos dejemos sorprender, porque sí le debemos prestar atención a las declaraciones de Byron Lima, porque no es normal, y utilizando la palabra que usa, es atípico que un presidente de la República se vea involucrado en un tema de esta trascendencia. O sea, ahora el presidente quiere pedirle al pueblo de Guatemala que no le hagamos caso a esto. Claro que sí le tenemos que hacer caso, claro que le tenemos que poner mucha atención a todas las declaraciones que el privado de libertad Byron Lima ha declarado y ha sacado a luz. Y por último, yo en el tema del otro tema que tocamos, que es la ley Monsanto, solo quisiera también pedirle al pueblo guatemalteco que veamos la irresponsabilidad de un grupo de diputados que aprueba una ley dirigida, una ley a pedido, y que valoremos cuantitativamente y cualitativamente el costo de haber aprobado una ley que después es derogada. Los movimientos que tuvo que hacer el pueblo guatemalteco tienen un costo, y ese costo es elevadísimo por la irresponsabilidad de los diputados. Así que todo eso es mi mensaje de finalización en el programa. Gracias. Bueno, vamos a pasar a un tema que Jorge maneja bastante bien, y este tema es económico. Estamos en las vísperas también del presupuesto. Se quieren financiar con 15,000 millones. Estará siendo aprobado la próxima semana, o quedará el mismo presupuesto de 70,000 millones. Ellos hicieron un aumento de 1,700 más, pero al final la recaudación está baja y tiende a la baja. Tiende a la baja esa recaudación, más en tiempos de elecciones. Los negocios se caen, las importaciones se caen. La emisión de bonos está pendiente, y al final pues hay un montón de, pocos aborazados que están esperando ese momento para beneficiarse de esa mala actitud o mala costumbre, o de ese vicio del Estado de endeudarse por necesidad, pero siempre para beneficiar a estos sectores. Jorge, ¿qué le dice usted al pueblo de Guatemala? Porque el pueblo luchó y ganó una victoria en este momento. Un gol, dijo nuestro compañero Edgar Figueredo. Pero ¿qué le dice al pueblo? ¿Cuál debe ser la actitud del pueblo ante un presupuesto desfasado, desfinanciado y deficitario, y que ha dado luces de malversación clara, o sea, muy clara? Hay una malversación muy clara en este gobierno. No es por hablar, que sepa el pueblo de Guatemala que no lo hacemos solo por decirlo de mala fe, sino hay negligencia, hay incompetencia, hay todo lo malo lo tienen, todo. Porque los cuates se cegaron en negocios, se cegaron, se enfocaron en negocios, no planificaron,
no entendían lo que era gobierno, querían llegar al gobierno y llegaron. Y en ese momento, pues, como que dijeron, mucha, Ahora es cuando. agarren todo lo que puedan. Y perdieron totalmente esa visión de lo que supuestamente en tantos foros ellos no lo promocionaban. Así es de que, ¿qué hacemos con ese presupuesto tan alto, que es bajo también, pero tan mal administrado? Bueno, mira, es que da risa, ¿va? Esta gente son increíblemente incapaces. Mire, una ama de casa, ya no voy a poner yo un jefe de finanzas del Estado, una ama de casa. Antes de ir al supermercado, ¿qué es lo que hace? Antes de ir al mercado, ¿qué es lo que hace? Cuenta la plata que tiene entre la bolsa, ¿va? Porque no va a agarrar y va a ir al mercado a comprar 500 quetzales en carne y 300 en arroz y todo, si solo tiene 250. En base a lo que lleva en la bolsa, es lo que puede comprar. Estos señores lo primero que hacen es fijar un techo presupuestario. La limitación del capitalismo. Como quien dice, esto es lo que queremos comprar. Es decir, yo quisiera comprar un jet, un helicóptero, 3 carros, cambiar casa, es decir, pero no puedo, no tengo la plata para hacerlo. Entonces, el presupuesto hay que organizarlo totalmente al revés. No es decir que este presupuesto va a tener 22.5 más que el presupuesto anterior. Eso es una aberración. ¿Por qué no van y miran cómo manejé yo la parte fiscal cuando estuve en la presidencia? Mis 2 presupuestos cerraron sin déficit. Mis 2 presupuestos cerraron financiados. No hubo angustia por parte del pueblo de Guatemala. Yo no salí a meterle la mano al pueblo de Guatemala a la bolsa. Se la metí a los que tenían plata y a esos sí les saqué plata. Por eso es que se duplicó el ingreso fiscal en 2 años. Entonces, ya con un ingreso fiscal mayor, entonces se puede planear, porque ya sabemos lo que va a entrar. Yo llamaría a una ama de casa a que se sentara con Pérez Molina y le explicara qué hace ella para ir al mercado. Cuando él lo entienda, entonces él va a poder llamar a su gente del Ministerio de Finanzas y a decirles qué es lo que van a hacer. Primero, que le digan cuánto se puede recobrar, cuántos ingresos no fiscales pueden entrar al Estado, qué cantidad de ingresos de capital puede tener el Estado, qué cantidad de préstamos se pueden conseguir y cuánto es el endeudamiento que la sana política económica y monetaria permite. Con eso se integra un presupuesto de ingresos. Y teniendo ese presupuesto de ingresos ya puede decir, bueno, tengo tanto para gastar, cuánto me consume la planilla, cuánto me consume esto, y entonces armo mi presupuesto. Así se arma un presupuesto racional, no como lo están haciendo, fijando un techo y después cómo lo van a cubrir. Entonces van a ir a tirar bonos y van a seguir angustiando y van a seguir viviendo de fiado y van a seguir sin poder financiar sanamente un presupuesto, y lo que hoy Guatemala se está comiendo lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos. Eso, señores, es inmoral, eso es incapacidad, pero la incapacidad se ve en todo y la inmoralidad se ve en todo. Solo hablando de otra cosa, Germán mencionó, por ejemplo, el caso mío. El caso mío es un caso impresionante en los tribunales, está lleno de todas las arbitrariedades que ustedes se puedan, es decir, han cometido todos los abusos. Finalmente la sala tercera dijo, no, ya no se puede seguir cometiendo abusos, a este señor se le han violado todos sus derechos constitucionales y se han violado todos los principios del proceso. Eliminemos este caso y vamos a ver qué se hace. El presidente mandó a llamar con pistola en mano a 2 magistrados. Primera vez en la historia que la misma sala cambia los fallos. El procurador de la nación, sin tener derecho, se metió a hacer. Los magistrados de la corte les temblaban las canillas y firmaron lo que el ejecutivo les pidió que firmaran.
Estos mendecatos de la Corte de Constitucionalidad hicieron igual, los tenían agarrados por un montón de anomalías que hay, temblaron ante el presidente y se pasaron el derecho por sus partes. Imposible hacer nada. Pero como la cosa que hicieron fue tan gruesa y quedó tanta evidencia de todas las porquerías, ahora mejor dicen que anulan todo. Imagínense ustedes, y regresan mi caso a investigación 21 años después. Pónganse que ahora encontraran que yo cometí 10.000 crímenes. Todos están prescritos, señores. Se están burlando con el pueblo. Yo cuando me contaron lo que habían hecho me eché a reír. ¿Cómo pueden ser tan descarados todos estos señores de actuar de esta manera? Imaginen, y eso hacen conmigo, que soy un hombre que tiene acceso a los medios y que los puede denunciar. ¿Qué no harán con el pobre gente que está clavada ahí en una cárcel por un año por un celular que acusaron que se robó? No, miren, el país ya no sirve. Esta gente ya no sirve. Aquí hay que entrarle a la refundación del Estado, pero limpiando la mesa. Lo que quise hacer en el 93 con el Congreso y con la Corte, ahora hay que hacerlo con todo. Sacudir esa estructura, echarlos. Y entonces venir y reconstruirlo todo. Porque de otra forma, el país no sale adelante. Demasiado corruptos, demasiado descarados, son cínicos. Y así no se puede. Está ahorita el cinismo versus la decencia. Ahí vimos que el país tuvo que salir a defenderse como pudo. ¿Por qué? Porque 4 cínicos querían favorecer a una empresa multinacional. Y si eso sigue así en el país, no tenemos futuro. Y creo que están orillando al pueblo a una revolución lamentablemente no pacífica. Gracias, Jorge. Vamos a despedir el programa. Les vamos a dejar una canción muy bonita del Pueblo Unido. Vamos a dejarla con un video mexicano porque, bueno, no la hemos podido, aunque tenemos algunos videos nacionales, pero no están tan a la mano. Bueno, el país, escribió alguien en Prensa Libre, creo que es Rita, una columnista, y dice, la compañía Monsanto más odiada del mundo se topa con hombres y mujeres de maíz en Guatemala. Así es de que felicidades a ese pueblo, felicidades a todos esos agricultores, a todos esos campesinos, estar atentos, estar permanentemente activos, pendientes y sobre todo en la lucha de todos los días, en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la injusticia, en la lucha contra el silencio, contra la desinformación, en la lucha contra esos abusos, contra el cinismo de estos funcionarios. Así es de que felicidades a todos los guatemaltecos y a los salubristas también. Por cierto, la UASP, tuvimos varias llamadas de gente de la UASP, del sector salud, que pues también estuvieron presentes en esta lucha contra esta ley que atentaba contra la vida. Rubén Mazariegos también estuvo acá en varios programas manifestando el rechazo hacia esas políticas, y pues nos referíamos realmente al Frente Nacional de Lucha, que a través del Sindicato de Salud también han estado al servicio del Partido Patriota, del gobierno de turno. Es así, es la realidad y la tenemos que denunciar. Así es de que una muy feliz semana, feliz fin de semana, y hasta mañana. Estoy yo por acá el día sábado. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Buen día, Otto. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto.
celebrar nuestra felicidad y en un clamor 1000 voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón.